Muy buenas tardes, señor presidente. No sé si se me escucha. Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas que asisten a la sesión el día de hoy. Debo iniciar, señor presidente, esta intervención recordando que ayer, 3 de noviembre, se cumplieron 200 años de la independencia de Cuenca. Un homenaje a mi querida ciudad, a la ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador. Que ese acto de rebeldía y heroísmo de hace 200 años marque el camino para consolidar a Cuenca como la ciudad sostenible, libérrima, inclusiva, segura y solidaria, por la conservación de su patrimonio, para no desmayar en la lucha por la descentralización, por su conectividad. Que viva Cuenca en sus 200 años de independencia. También un saludo fraterno y cariñoso a la ciudad de Azogues, que también una ciudad del Austro cumple sus 200 años de independencia, igual la ciudad de Manta. El día de hoy vamos a cumplir una etapa importante aquí en la Asamblea Nacional en este periodo, por tratar una ley que está pensando en el presente y en el futuro, no solo del Ecuador, sino de todo nuestro planeta. Si me permiten compartir pantalla para hacer una presentación. Muchas gracias. Bien, vamos a tratar en segundo debate. Y aquí quiero agradecer a las autoridades de la Asamblea Nacional por priorizar este proyecto de ley importante, la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso. El año 2020 ha desafiado a la humanidad con 4 crisis concurrentes: la sanitaria, la económica, la social y la climática, las cuales deben ser enfrentadas simultáneamente y sin dilación. Se debe acelerar la transición a un verdadero modelo de desarrollo sostenible que involucre un cambio sistémico, resiliente y respetuoso del ser humano y de la naturaleza. De lo contrario, las condiciones que generaron la pandemia, la recesión económica, la desigualdad y el cambio climático con seguridad se amplificarán y serán nuestros perennes e incómodos huéspedes. Cada país y cada región deben identificar en el marco de sus propias realidades las oportunidades para superar en el menor tiempo posible esta cuádruple crisis. No deberían haber condicionamientos, ni la utilización de una de las crisis para justificar la otra. Las opciones que tenemos no están entre la debacle económica y social con la crisis sanitaria y climática. La pandemia puso en mayor evidencia y con crudeza las desigualdades que lamentablemente existen en nuestra sociedad, al tiempo que se vive con mayor intensidad las consecuencias por el calentamiento global y la contaminación. En este entorno, América Latina y particularmente el Ecuador no tienen muchas opciones ni muchos caminos. Todos son complejos, sí, pero no imposibles para afrontar esta difícil situación. Unos temas son más urgentes que otros. Uno de ellos es la contaminación ambiental, particularmente la de los residuos sólidos, y ahí el plástico de un solo uso es uno de los más relevantes. Ya se ha dicho aquí que los beneficios del plástico son innegables. El plástico cambió la historia de la humanidad. Este material tiene excelentes características, es barato, liviano y fácil de producir. Justamente estas cualidades han llevado a un auge en la producción de plásticos. Si no tomamos medidas, esta tendencia continuará disparando la producción mundial de plásticos durante los 10, 15, 20, 30 años que se vienen. Y el mundo ya no es capaz de lidiar con la cantidad de residuos plásticos que se generan, principalmente los de un solo uso. Debemos repensar desde la forma en que fabricamos, cómo usamos el plástico y finalmente cómo gestionamos los plásticos. Hay un consenso internacional sobre la urgente necesidad de enfrentar uno de los mayores problemas ambientales de nuestros tiempos. Y uno de los puntos de partida está en que los diferentes países reglamenten el uso de los plásticos de un solo uso, al tiempo que el sector privado tiene que innovar. Y claro, los ciudadanos tenemos que actuar. El día de hoy, colegas legisladores, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, legislando en favor del medio ambiente, de la vida marina y de nuestros ríos, legislando para el futuro.
Revisando ya la presentación que habíamos tenido preparada para esta tarde, voy a hacer referencia a algo que pronunció Eric Solheim, que es el director ejecutivo de ONU Medio Ambiente. Él decía que los beneficios del plástico son innegables. Como dije ya, dijo que es barato, liviano, duradero y fácil de hacer. Se puede usar de 1000 formas distintas. Nuestra comida se mantiene fresca por más tiempo gracias al plástico y la medicina moderna no existiera sin él. Pero las mismas propiedades que hicieron del plástico un producto revolucionario han propiciado también un ciclo de producción irresponsable y un consumo de desperdicios excesivos. Esa es la realidad. Yo les presento una gráfica de 5 fotos que en el Google al azar escogí, sin hacer mucha búsqueda. Estas fotos lamentablemente son del Ecuador. En las 2 primeras fotos que están a la izquierda ustedes podrán identificar, son de playas del Ecuador. Vean la cantidad de plásticos luego de algún evento que se dio en esas playas. Esta es una primera realidad, la realidad que tenemos en las playas del Ecuador. Playas muy turísticas además. Es una realidad que no podemos ocultar. Las fotos que están a la derecha, la primera, lamentablemente es en Galápagos, es en el Ecuador, es en esa maravilla que tenemos, ese gran patrimonio de la humanidad. Pero miren en qué condiciones está Galápagos. La otra foto, la del medio, al lado derecho, es una foto de un manglar. Vean la cantidad de, sobre todo botellas, que están ahí presentes en los manglares. Y finalmente, la última foto, la que está en el extremo inferior derecho, es una foto del río Paute, cuando se inició el llenado del embalse de Mazar en el año 2010. Miren, claro, el embalse no es el que contamina, pero lo que hizo es poner en evidencia la cantidad de residuos plásticos y de otro tipo de residuos sólidos que existían en los ríos. Esta es la realidad que vivimos. Playas, manglares, las Galápagos, los ríos, tiene contaminación de plásticos. Revisemos muy rápidamente, aunque ya se ha dicho aquí, la problemática del plástico a nivel mundial. La producción del plástico ha crecido 20 veces en los últimos 50 años, 20 veces. Entre el año de 1950 y el año 2017, 9.000 millones de toneladas producidas de plástico. Se espera que hasta el año 2050 existan 12.000 millones de toneladas de producción del plástico. En el gráfico de la derecha vemos pues la producción mundial de plástico por sector industrial. Es un dato del 2015, pero la realidad persiste y es sacado de un informe de ONU Medio Ambiente. Miren, la producción de plástico, el 36% son envases plásticos, luego el 14% es textiles, en edificación y construcción el 16% y el resto son menores. Pero miren, en envases plásticos el 36% es producción, usando, ¿no es cierto?, este material plástico. La producción de plásticos a nivel mundial está hablando de 400 millones de toneladas por año. El sector industrial más grande son los envases plásticos, los cuales son materiales diseñados para ser desechados prácticamente inmediatamente luego de un solo uso. Esta es la realidad. Pero veamos la realidad también desde el punto de vista de la generación de desechos, de residuos de plásticos primarios. En la gráfica que ustedes pueden observar, hay un historial de la generación de residuos plásticos desde el año de 1950 hasta el año 2015. Lo que pretendía mostrar con este gráfico, el gráfico de la izquierda, este gráfico que muestra, ¿no es cierto?, cómo se han generado estos desechos plásticos, es que el crecimiento es exponencial. No es un crecimiento lineal, es un crecimiento exponencial. Y ahí es donde tenemos que hacer algo, tenemos que tomar medidas con relación a esta situación que se vive a nivel internacional. Y de hecho, pues si revisamos un poco las estadísticas de qué pasa con la generación de residuos plásticos, hay un bajo nivel de reciclado, menos del 10% del total producido. 8 millones de toneladas del plástico van al océano por año. 8 millones de toneladas de plástico van al océano por año. Esta es una realidad. Sí, y aquí sí tengo que decir con claridad, este es un problema. Y no porque no hemos tocado otros problemas, este problema no debe ser solucionado. Tiene que ser solucionado de forma urgente. El plástico corresponde al 85% de la basura que va al océano. Y podemos ver el gráfico de la derecha, pues donde está medio en forma gráfica, mostrando qué se hace con la disposición de todos los residuos plásticos que han sido generados
¿sí? Hasta el año 2015. Miren, solo el 9% es reciclado, el 12% es incinerado y el 79% acumulado en los vertederos y basureros o desechos en el medio ambiente. Esa es la realidad y esto es información de un informe de ONU Medio Ambiente que se publicó en el año 2018. Avancemos. Veamos la realidad. ¿Qué pasa el plástico en el Ecuador? Aquí estuvo el representante de ACEPLAS y la información que estoy presentando viene justamente de este sector. Representa el 1.2% del PIB nacional. Es un actor importante en el sector industrial. Mueve 1.200 millones al año. Hay 600 empresas aproximadamente que están vinculadas con la producción de plásticos en el Ecuador. 19.000 empleos directos, 120.000 empleos indirectos, como ya se dijo. Se producen unas 500.000 toneladas anuales de plásticos. Eso también es una realidad. Aplicación y uso en la medicina, ciencia, cultivo de alimentos, transporte, comunicación y servicios de alimentación. Esta es la realidad. O sea, la industria del plástico es importante en el Ecuador. Es importante porque genera desarrollo, porque genera plazas de empleo. Y tenemos que, ¿no es cierto?, buscar con la técnica, con la ciencia, un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el problema que tenemos, un problema ambiental clarísimo, seguro, versus el tema también de la industria del plástico. Y ahí es el gran mensaje. El sector privado tiene que innovar frente a estas realidades. Están dispuestos, sí, están dispuestos. Y yo tengo que reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo que han hecho también conjuntamente con la comisión de ACEPLAS, a lo mejor no se dijo, pero hemos tenido muchas reuniones, hemos buscado siempre un equilibrio con el fin de solucionar el problema de contaminación con plásticos de un solo uso, pero también ver la realidad de la industria del plástico ecuatoriano. Creo que también es importante para que ustedes conozcan sobre la realidad del plástico, el manejo de los residuos en el Ecuador. Aquí estos datos son proporcionados por un informe del estudio jurídico Manzano y Asociados, que lo preside Inés Manzano, que ha sido una aliada de este proyecto de ley, ha sido testigo fiel de los esfuerzos que hemos hecho con el fin de sacar adelante este proyecto de ley que busca solucionar un problema ambiental. Le agradezco mucho pues a Inés, además el día de hoy hizo una exposición con algunos aportes importantes, vamos a tener en cuenta pues para elaborar ya el texto final que será sometido a votación. Le agradezco siempre, Inés, gracias por el entusiasmo y la energía que le ha puesto en este proyecto de ley y a Círculo Verde, pues que nos ha acompañado siempre. ¿Qué pasa con los residuos en el Ecuador? Hogares que clasifican los residuos es del 47%, datos del año 2017. Hogares que clasifican el plástico en el Ecuador está alrededor del 33%. Estos números muestran que sí se puede hacer las cosas. Y aquí los GATS tienen una gran responsabilidad, pero de hecho que también los ciudadanos. El 79% de los hogares ecuatorianos utiliza bolsas de plástico desechables para diferentes usos. Son datos que tenemos. Razones de la falta de clasificación de los residuos. Esto es resultado del informe. Falta de contenedores específicos o centros de acopios reciclables. Responsabilidad, ¿no es cierto?, de los organismos pertinentes, de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. La zona rural no sabe clasificar, esta es una realidad, hay que buscar conciencia. En la zona urbana no confían en el sistema de recolección. Son realidades que tenemos que existen en el país. Avances en el mundo desde el punto de vista legislativo. Creo que es importante también comentarles estos temas. 127 países ya en el mundo tienen legislación para regular las bolsas de plásticos de un solo uso. Importante, ¿no? 27 países que tienen leyes que prohíben productos materiales o niveles de producción específicos. 27 países que tienen impuestos por las bolsas de plásticos. Ya tenemos, ¿no es cierto?, en el Ecuador también con la ley de reactivación económica, me parece aprobada en el año 2019, que hay un impuesto sobre las bolsas de plásticos. Hay un avance en el Ecuador. 30 países que tienen tarifas a los consumidores por las bolsas de plásticos, un tema importante. Esa es la realidad que está pasando en el mundo. Veamos qué pasa en Latinoamérica y el Caribe. Miren, un país pequeño, Antigua y Barbuda, en el año 2016 fue el primer país de la región en prohibir bolsas de plásticos. Colombia, prohibición de bolsas de plásticos de impuesto para bolsas grandes de plásticos, reducción del consumo en un 35%. Costa Rica tiene una estrategia nacional para reducir el uso de plásticos desechables para el año 2021. Panamá, en el año 2017, aprueba una ley y es el primer país de América Latina en vetar las bolsas de polietileno. Chile, prohibición nacional de bolsas de plásticos de un solo uso. Perú aprueba ley que regula el uso de plásticos en diciembre del año 2018. Y aquí hay un tema importante. Miren, la región, Perú, Chile, Colombia,
tienen regulaciones con relación al tema de los plásticos de un solo uso, sobre todo de las fundas. Ecuador tiene que tener también una ley que regule con equilibrio, con gradualidad, siendo responsables con el ambiente, pero también con la producción. Avances en el Ecuador. Hay avances importantes en el Ecuador. Un primer avance, pues el gobierno del régimen especial de Galápagos en el 2015 restringe el uso de plásticos de tipo sorbete, fundas tipo camiseta, envases de polietileno, botellas plásticas no retornables. El municipio de Guayaquil estableció una ordenanza para regular la fabricación, el comercio y cualquier tipo de distribución y entrega de producción de plásticos de un solo uso. Es una regulación que está vigente desde el año 2018, es una de las pocas que hay en el país. De hecho, que tiene plazos más estrictos con relación a esta ley. ¿Por qué? Porque cada ciudad tiene sus propias características, ¿no? Y es por eso que hay una transitoria en la que dice que sí, digamos, si tienen ordenanzas y si estas son más exigentes, se pueden respetar esos plazos. Pero obviamente todas las nuevas ordenanzas que se emitan a partir de la ley tienen que estar bajo el paraguas de esta ley nacional. En la ley de orgánica de simplificación y progresión tributaria grava con ICE a las fundas de plásticos y ahí también un tema importante que ya tiene algunos años de vigencia, el tema del reciclaje de las botellas de plástico con muy buenos resultados que ha tenido a nivel nacional, que funciona bien, más bien hay que darle más impulso, hay que darle más fuerza a este proyecto de reciclaje que genera además plazas de trabajo. Estas son las realidades que tenemos, ¿no? Vamos a una rápida descripción del proyecto. Primero, este proyecto, de hecho, que apunta a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Dos grandes objetivos, el objetivo 12 y el objetivo 14, sobre la producción y el consumo responsable para reducir considerablemente la generación de desechos mediante la actividad de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Se enfoca con claridad en ese objetivo 12 y también se enfoca en el objetivo 14, vida submarina, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo. Estamos alineados, ¿no es cierto?, con esos grandes objetivos que además el Ecuador suscribió en nuestro periodo a inicios del año, me refiero en el año 2017. Bien, como ya se dijo, pues fueron 3 proyectos de ley que llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Existe un cuarto presentado por la asambleísta Marcela Añaga, pero no está en nuestra comisión. Pero bien, hago referencia a los que están en la comisión, el del ex asambleísta Jorge Yunda, el 8 de mayo del 2018, Esteban Albornoz, el 10 de septiembre del 2018, y Juan Pablo Belín, el 18 de octubre del año 2018. Una amplia sociabilización. Han estado presentes muchísimos actores, pero quiero resaltar primero los aportes que hemos tenido de los asambleístas. 14 intervenciones en el primer debate, hemos recibido 26 observaciones por escrito para este proyecto de ley. Y hay un tema importante, organizaciones, sobre todo de jóvenes, nos han remitido cartas de apoyo a este proyecto de ley, 12 cartas de apoyo con muchas firmas que acompañaban a estas cartas de apoyo. ¿Quiénes han participado en la construcción de esta ley activamente en la comisión? Obviamente los ministerios de Producción, Ambiente y Finanzas varias veces, no solo una vez. Universidades, la academia era fundamental, porque este es un proyecto técnico que debe ser enfrentado así, con seriedad. La Universidad Central, la Política Nacional, la SEG. Los gremios, la Cámara de Comercio de Quito, ACEPLAS, que ha participado varias veces en la comisión y hemos trabajado conjuntamente, varias fundaciones, pero debo rescatar sobre todo Círculo Verde, que ha estado atento al debate. Actores privados, Nova Red, la Corporación La Favorita, TIA, que obviamente son de alguna manera protagonistas en el uso de estas fundas plásticas, pero vemos que tienen un alto grado de reciclaje. Y municipalidades, obviamente pues, es fundamental el rol que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Miren, puse un gráfico que está también publicado en el informe de ONU Medio Ambiente del año 2018. ¿Cuál debería ser la jerarquía de la gestión de residuos? Y le puse ese gráfico porque justamente la ley está enfocada a esa jerarquía que presenta ONU para enfrentar el tema de los residuos, sobre todo los residuos de plásticos de un solo uso, ¿no es cierto? ¿Qué debemos buscar? Primero, siempre lo más importante, la prioridad debe ser la prevención, buscar eso, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que enfocarnos también en el tema de la producción. Luego está minimizar el uso. El otro tema es reutilizar lo que tenemos. Después, el reciclaje en ese orden, ¿no? Prevención, reducción o minimización, reutilización, luego el tema del reciclaje. Y ese es el enfoque que tiene esta ley desde el punto de vista conceptual. Luego hablen en esa pirámide invertida, otra recuperación, incluyendo la recuperación energética, rellenos sanitarios, disposición controlada, que debería ser lo que menos prioridad debe tener, si es que cumplimos lo que está
arriba de la pirámide invertida, y obviamente no quisiéramos que exista una disposición no controlada de los residuos, que sería lo más complejo y lo más difícil para el ambiente. Es por eso pues que hemos identificado la necesidad de un marco jurídico acorde a la Constitución, al Código Ambiental, a instrumentos internacionales, pero sobre todo a la realidad nacional, y más aún cuando tuvimos el tema del COVID. El mal uso de las fundas de plástico se ha convertido en un problema ambiental grave, y eso no podemos negar. La cantidad inmanejable de residuos a nivel mundial pone en riesgo los limitados recursos del planeta. La protección de la salud humana y ambiental es una prioridad. Y claro, ahora tenemos la nueva realidad, nuevos requerimientos de salud, nuevos requerimientos económicos, sociales y políticos, productos de la pandemia de COVID-19. La pandemia nos enseñó, entre el primero y el segundo debate, como lo dijo Inés Manzano, pues hubo una pausa en este proyecto. Bueno, además que como Comisión de Desarrollo Económico y Productivo tuvimos varios proyectos de ley que tenían que ser tramitados en forma urgente, pero nos enseñó el COVID y ha hecho que tomemos algunas decisiones con relación a esta ley y vamos a revisar. Bien, muy rápido, voy a hacer una revisión muy rápida de la estructura del proyecto. Tiene 6 secciones, 22 artículos, hay 3 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, hay una disposición derogatoria y una reformatoria. Las 6 secciones, generalidades, donde están el objetivo de la ley, también definiciones. Luego hablamos de la planificación y vigilancia y control, de la reducción progresiva de plásticos de un solo uso. Miren lo importante, reducir en forma progresiva, gradual, buscando equilibrios entre lo que tiene que afrontar la producción del plástico de un solo uso, los productores, pero también las necesidades del ambiente. Y ahora, pues, con el input que recibimos con relación al tema del COVID. Luego estamos hablando del capítulo de la sección 4, de las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, como tema importante, de la sensibilización, fomento para la reducción de plásticos de un solo uso, de las infracciones y sanciones. En las generalidades ya dije, pues muy rápido, paso, objeto, ámbito, objetivos, declaración de interés nacional, es importante que esta ley tenga ese concepto, glosario de términos, principios, en planificación y vigilancia, estamos hablando de objetivos nacionales, la vigilancia y el control. En la reducción progresiva del plástico de un solo uso, se plantea 12 meses, bolsas y envases en parques nacionales de áreas protegidas, la prohibición obviamente, se establece 12 meses para la entrega de publicidad impresa en diarios y revistas, la prohibición de que ya no se use plásticos en este tema y la prohibición para los sorbetes. Prohibición ya que se debe cumplir de 24 meses luego de que esté la ley en vigencia, bolsas de acarreo que no contengan mínimo material reciclado post-consumo, bolsas y artículos que incluyan aditivos para fragmentación en microplásticos y la prohibición de recipientes, envases, vasos de poliestireno que no contengan porcentajes mínimos de reciclado post-consumo. Y la última etapa de los 36 meses, bolsas y envoltorios de plásticos que no contengan el porcentaje mínimo de consumo reciclado, platos, vasos, utensilios y vajillas de plástico que no contengan el mínimo de material reciclado. Una reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, un periodo de transición por el tema de la emergencia sanitaria, se prohíbe la entrega gratuita de bolsas, recipientes, vajillas y utensilios y otros objetos de plásticos de un solo uso. En el periodo de transición se habla sobre la obligación de consultar si los clientes desean recibir o no estos productos, informar su valor. Miren, este tema que parece bastante sencillo, de los resultados que han habido, sobre todo en Europa, pues han producido una reducción muy drástica en el uso, sobre todo de las fundas plásticas, solo con consultar el momento del intercambio comercial que se da. Excepcionalidades, bolsas y empaques plásticos que contribuyan al embalse primario de alimentos. El tema de envases primarios de alimentos, los temas sanitarios y de asepsia, pues no pueden eliminarse, es un tema importante. Sobre todo para el tema de salud y cuidado personal, bolsas de un solo uso cuyos fines y razones sean de limpieza, higiene, fundas de basura, fundamentalmente, ¿no? Aquí hay una tabla, pues que obviamente hay unos porcentajes para el tema de incluir el plástico reciclado post-consumo, que es un concepto importante, y así hay que corregir algún tema en la ley, como lo estableció Inés Manzano, pues siempre que hablas de post-consumo, ¿sí? Estamos hablando de porcentajes de 18, 36 meses y 48 meses, de incluir el tema de material reciclado post-consumo en estos diferentes conceptos, en fundas plásticas, en recipientes de poliestireno expandido, en vasos y tarrinas, en cubiertas y en botellas PET. Podemos revisar el tema de los porcentajes, creo que es importante. De todas maneras, esto sí es un trabajo conjunto con el Ministerio Rector de la Producción para establecer estos porcentajes. Pero yo creo que podemos ser más ambiciosos en ciertos porcentajes, sobre todo en fundas plásticas. Prohibición a partir de los 12 meses, envases con BPA, que es un material que
que a veces se utiliza para en los plásticos o cuya composición no sea apta para estar en contacto con alimentos, normas en función de las normas internacionales, vajillos y utensilios desechables en establecimientos de hostelería y servicio a domicilio. O sea, no es necesario que se tenga pues vajillas de un solo uso pues en el servicio de hostelería, ni peor en el servicio de comida a domicilio, por ejemplo. Etiquetas de PVC, sustancias adhesivas, capuchones de sellos térmicos usados en botellas PET y RPET fabricadas con PVC que no sean compatibles con el reciclaje. A partir de los 6 meses, el etiquetado preventivo en productos con componentes plásticos como toallas húmedas, globos, encendedores, máquinas de agitar, insumos para impresoras y fotocopiadoras, y se prohíbe la importación de plásticos usados para el procesamiento del reciclaje. Obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, puede ser mucho, pero creo que hemos condensado en 6 temas importantes. Un plan de reducción de residuos plásticos correspondiente a su jurisdicción. Tienen que elaborar un plan de reducción de plásticos que estén alineados con la ley. Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de los plásticos, realizar y promover campañas informativas permanentes, incentivar la producción local de fundas y otros utensilios, instalación y operación de centros de recuperación de residuos sólidos y realizar la caracterización de los residuos sólidos. Son las obligaciones que tienen los GATS. Sensibilización y fomento para la reducción de plásticos de un solo uso, educación ambiental, sensibilización y publicidad, transparencia de información y etiquetado, eventos públicos, uso de bolsas reutilizables, deberes de los consumidores, fomento a la investigación, alternativas al uso de plásticos. Y de hecho, pues, que hay infracciones y sanciones muy graves, graves y leves, en los criterios y sanciones económicas establecidas en el capítulo 4 del Código Orgánico Ambiental. Hemos asumido lo que está establecido desde el artículo 323 al 328. Hasta aquí el proyecto de ley. Yo solo termino 2 minutitos más con una reflexión final, ¿no es cierto?, que creo que es obligatorio hacerla para escuchar a los asambleístas y para poder, ¿no es cierto?, construir una ley mejor, una ley que beneficie a todos. Creo que frente a esta profunda crisis sanitaria, una crisis mundial, hay un solo camino: tomar las decisiones correctas. A medida que los confinamientos se relajan, o a veces también se complican nuevamente, tal vez la pandemia le haya tendido una mano a la humanidad para lidiar con el desafío mucho mayor, que es el del cambio climático. En una reciente investigación llevada a cabo por expertos y científicos de reconocimiento internacional, concluye, este es nuevita, el día lunes se publicó este informe, concluye que las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también generan riesgos de pandemia a través de sus impactos en nuestro medio ambiente. Y también ahí, lamentablemente, se establece pues, que van a venir pandemias mucho más frecuentes justamente por actividades humanas que están relacionadas con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad. Tenemos que actuar, y eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional. La crisis del COVID alineó más que nunca los imperativos económicos y climáticos. Si adoptamos las medidas acertadas, si aprovechamos esta oportunidad histórica, las generaciones futuras seguramente recordarán al año 2020 como el año en que la humanidad logró derrotar a la pandemia, como también logró salvar al planeta tomando las medidas adecuadas. Si el mundo no escucha este llamado de atención y aprovecha esta nueva oportunidad, las nuevas generaciones no tendrán un planeta viable. La opción que enfrentamos no está entre el colapso económico y la crisis climática o la crisis ambiental. Por esta coincidencia que ha generado el COVID, el Ecuador, el mundo debe intervenir y en forma urgente y tomar las decisiones que las circunstancias nos exigen. A los asambleístas de la Asamblea Nacional nos toca establecer normas para regular los plásticos de un solo uso, y eso lo estamos haciendo. Muchas gracias, colegas legisladores, y les escuchamos en el debate para mejorar esta ley, y esperemos que el día de hoy se vote por unanimidad el proyecto final para que pase al Ejecutivo. Gracias, buenas tardes.